Quiero comenzar leyendo el Salmo 95, versículo 6, no todo el Salmo 95. Salmo 95, versículo 6 y la primer parte del 7. Dice, venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Nos lleva al Salmo 23, ¿no? Cuando habla del pastor y eso. Y el concepto de adoración, si nosotros leemos la Biblia, y aquellos que leen la Biblia todo el año, que tienen un cronograma de lectura bíblica, se van a dar cuenta que el concepto de adoración aparece en la Biblia. Aparece constantemente, continuamente el concepto de adoración. En Génesis descubrimos que la caída sucedió cuando el hombre dejó de adorar a Dios. Cuando el hombre dejó de adorar a Dios y de obedecerle. Y en Apocalipsis aprendemos que toda la historia culmina en una comunidad que adora eternamente en la presencia de Dios. Fíjense, ¿no? Qué importante que es la adoración. Entonces, desde el comienzo de Génesis hasta la consumación en Apocalipsis, la doctrina de la adoración se va entretejiendo armoniosamente entre una malla, podríamos decir, bíblica. Toda la Biblia está empapada de adoración. Y por eso la palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca de la adoración. Pero justo hoy no está ni el hermano que dirige que toca el teclado, ni el que lo acompaña que toca la guitarra. Y justamente yo, al ver esto, me remontaba a los comienzos, cuando comenzamos. ¿Se acuerdan cuando comenzamos? En primer lugar, nosotros cuando comenzamos la obra, no sabíamos qué cantar. No sabíamos qué estar cantando al Señor. Porque habíamos estado cantando muchas canciones que aparentemente adoraban a Dios, pero después nos damos cuenta que no adoraban a Dios. Era una canción más para mí que para Dios. Era algo que exaltaba más al hombre que a Dios. Y entonces cuando el Señor nos abrió los ojos a la palabra, empezamos así, ¿no es cierto? Con un grabador ahí en el living de casa, cerrábamos las ventanas para que no escuchen los vecinos, porque si no teníamos queja, y después cuando íbamos a predicar las levantábamos de vuelta. Pero el problema fue ese, es decir, ¿qué cantamos ahora? ¿Qué pasó? Empezamos a ver la Biblia, los salmos, y bueno, fuimos a lo seguro, ¿no? Empezamos a cantar la palabra de Dios. Pero después empezamos a ver que verdaderamente la adoración no solamente pasa, no pasa, en primer lugar, por un estilo de música. Yo recuerdo que cuando después ya comenzamos la obra, que seguíamos cantando ya con algunas canciones como estas, seguíamos cantando con las pistas y adorando al Señor. Un hermano se acerca un día y me dice, invité a alguien a la reunión, una persona que yo conocía de hace mucho. Ah, qué bueno, ¿y qué te dijo? No, dice que sí, le gustaría venir. Dice, no se está congregando en ningún lado, porque no predican en otros lados bien la palabra. Le gustaría venir, pero dice que no quiere venir porque no hay músicos. No hay gente que toque y no hay músicos. Y es claro, entonces, a veces uno se acostumbra a que haya alguien, o le pasa a la mayoría de cada uno de nosotros, que viene de un trasfondo de iglesia, ¿no? Siempre tocando instrumentos y siempre viendo a alguien. Y que cuando están esos cambios, y entonces uno dice, bueno, acá no canta, esto es medio frío, cantan con pistas. Pero verdaderamente la adoración pasa por eso. Verdaderamente la adoración pasa porque haya alguien tocando un instrumento, alguien dirigiendo la alabanza. Es verdad que Dios puso en su palabra gente que preside las reuniones, que adora a Dios, pero se centra, dice la palabra de Dios que se centra en eso. Y hoy vemos cómo algunas también congregaciones dan un énfasis a las canciones. Y a veces en una hora de un culto de 2 horas, tienen una hora 30 de música y media hora de palabra de Dios. Y uno dice, ¿está bien eso? ¿Está bien cantar tanto? Y bueno, podríamos decir, sí, si lo hacen bíblicamente puede ser.
Y si después se expone media hora la palabra de Dios, bíblicamente puede ser. No, mejor que sea 1 hora y 1 hora. Entonces uno empieza a especular. Entonces, ¿cuál es la medida? ¿Cómo es que se adora a Dios? ¿Cómo es que se lleva adelante el culto del Señor en el día del Señor? Pero sobre todas las cosas la adoración. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver que hay principios regulativos. Hay un principio fundamental que tenemos que conocer, que es la base de lo que nosotros estamos adorando y por qué estamos adorando. Y sobre todas las cosas, ¿a quién estamos adorando? ¿Y para quién es la adoración? Entonces esto me lleva a hacer otra pregunta. ¿Qué importancia tiene la adoración a Dios? ¿Qué importancia tiene la adoración a Dios? Si leemos los salmos encontramos muchos salmos como este que leí, una porción, y otros, David y otros salmistas alabando al Señor. Y también cuando ganaban batallas, alabando al Señor. Y después Jesús alabando al Señor. Y los discípulos alabando al Señor. Y verdaderamente tiene importancia. Y entonces yo deseo resaltar el tema de la adoración en el día del Señor. Y no voy a hacer tanto énfasis, como le dije, del día del Señor, o lo que se llama también el día de reposo, sino algunas observaciones de lo que significa el día del Señor, pero poner más énfasis en el objetivo principal del culto, adoración a Dios, el culto de adoración a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Cómo nosotros debemos adorar a Dios? ¿Cuál debe ser nuestro corazón al disponernos a venir a este lugar a adorar a Dios? Y si solamente en este lugar se adora a Dios, o yo lo tengo que hacer toda mi vida, adorar a Dios. Y no sé si ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué venir al culto, a la reunión del Día del Señor? ¿Por qué? ¿Se preguntaron alguna vez por qué tenemos que venir o domingo a la mañana o domingo a la tarde? No tenemos culto domingo a la mañana, lo tenemos a la tarde, pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué cantar canciones hasta las 7 de la tarde y después empezar el mensaje? ¿Por qué 6 canciones? ¿Por qué? O capaz 4 canciones. ¿Por qué después, antes de una canción que otra, viene la ofrenda? ¿No se preguntaron? Porque parece que es como un esquema que hay casi en todo lugar. O tal vez a veces, bueno, yo no me fijo tanto en eso, tal vez a veces vengo a adorar al Señor, el día del Señor, para agradar a alguien. Yo tengo que decir la verdad, a veces yo iba a la iglesia para agradar a alguien, para agradar a una persona, para saber que iba a estar mi esposa, ¿no? Que iba a estar ahí, entonces me vestía bien, yo sabía, no tenía ni ganas de adorar a Dios, pero ella iba a estar. Entonces esa era mi motivación a veces. Pero ¿qué pasaba si mi esposa hoy no sería mi esposa? Y me dejaba, se me acababa la adoración, se me acababa el motivo por el cual yo tenía que venir a la iglesia. O tal vez encontraba otro motivo superficial. Y yo creo que si yo pongo mi objetivo en algo que no tiene un móvil verdaderamente válido, entonces creo que si nosotros venimos por alguien que no sea el Señor, y si venimos movidos por algo que no sea el Señor, entonces en algún momento vamos a encontrar algo mejor y vamos a abandonar este lugar. No vamos a venir más. No vamos a venir más. Y yo deseo, hermanos, que después que hayamos meditado en lo que dice la Escritura sobre la adoración y su importancia en el día del Señor, que verdaderamente nosotros podamos valorar y ver el sentido y valorar y anhelar venir a adorar al Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. Que después de ver lo que dice la palabra de Dios hoy, nosotros podamos adorar al Señor, pero con sabiduría, sabiendo lo que hacemos y para quién lo hacemos y por qué venimos a este lugar. Y que nos podamos preparar para el día domingo con el gozo de juntos, con los llamados por la gracia de Dios, a adorar al Señor. Entonces, si vamos a hablar de adoración, ¿qué tenemos que empezar? Por la palabra de Dios, y tenemos que empezar en primer lugar, ¿qué es adoración? ¿Qué es adoración? Y lo que debemos enfatizar no son las cuestiones, y lo que se enfatiza a lo largo de la Escritura no son las cuestiones de cómo adorar, qué canciones cantar, qué cantamos. Cantamos salmos, cantamos solo los de David, cantamos los salmos de Asaf,
cantamos los estilos de salmos que hay, las entonaciones, cada salmo tiene una entonación. ¿Cómo lo cantamos? Y la Biblia no enfatiza eso. Entonces yo tengo que ver que no es cómo adorar a Dios, con qué canciones, cuánto dura la reunión o las alabanzas, o cuántas alabanzas cantamos, o cuántos salmos cantamos, o cuántos coros cantamos, etc. No es eso adorar a Dios. No es eso adorar a Dios. Lo que hay es un Dios, y yo tengo que saber que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Hay un Dios arriba del cielo, debajo del cielo, que tiene soberanía sobre todo. Y yo lo tengo que adorar a Él. Él merece toda la alabanza, porque Él es justo, Él es bueno, Él hace bien a todos y que por lo tanto debe ser temido, alabado, adorado, invocado, creído, servido, con todo el alma, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Jeremías capítulo 10, versículo 7. Si buscamos ahí un poquito, Jeremías capítulo 10, versículo 7. Esta es una de las canciones que cantábamos, ¿se acuerdan? Jeremías capítulo 10, versículos 6 y 7. Una de las canciones preferidas era, las cantábamos siempre, me acuerdo. Bueno, no hay semejante a ti, oh Señor, pero el versículo 7 dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, dice la versión de la Biblia de las Américas. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Y esto es verdad. Si yo me pongo a ver acá, dice, ¿quién no te va a temer? Dios. ¿Quién no te va a temer? ¿Quién en este mundo no teme a Dios? Porque esto es lo que a ti se te debe. Aquel que dice que no teme a Dios, que no tiene a Dios, que no tiene Dios, a ese también tiene que saber que tiene que adorar a Dios. Que es un Dios que debe ser temido por toda la creación y que se le debe la honra, la alabanza, la adoración. En Marcos capítulo 12, versículo 33. Fíjense que ahí, Marcos 12, 33. Jesús viene hablando acerca de parábolas, viene dando enseñanzas y dice, Marcos 12, 33, dice, y que amarle, porque dice que el versículo 32 arriba, y el escriba le dijo, muy bien maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Pero ¿qué es en primer lugar? Dice, en primer lugar, Dios es uno. Dios es el Rey de las naciones. Dios es uno. No hay otro además de Él. No hay otro Dios además de Él. En el Antiguo Testamento tenemos Isaías, Jeremías hablando y diciendo todos los ídolos son barro, son obra de manos de hombres, no hay otro. Deuteronomio nos habla muchas veces, Él es Dios, Él es el Dios verdadero, Él es el único Dios verdadero. Constantemente nos está diciendo la Escritura que Él es el único Dios. Y el escriba le estaba diciendo al Señor, sí Señor, es verdad esto. Él es el único Dios y que hay que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo. Si tendríamos que dar una definición sencilla de adoración, podría ser honor y veneración dirigida hacia Dios. Esa es una definición sencilla, en una frase podríamos decir. Es honor y veneración dirigida hacia Dios. Y el Nuevo Testamento emplea varias palabras para adoración, pero particularmente quiero detenerme en dos palabras para adoración que hay. La primera palabra, y es porque son palabras muy significativas y la vamos a ver en un solo versículo, están las dos. La primera es proskuneo. Proskuneo es la palabra. Y si vamos ahí a Mateo capítulo 4, versículo 10, ¿se acuerdan lo que el Señor ya tenía que cumplir? En parte de la Escritura, Él tenía que ser llevado al desierto para ser tentado por Satanás.
Y ahí se arma una guerra de palabras. Hay una guerra de palabras. Recordemos, en Génesis la guerra comenzó con una guerra de palabras. ¿Con que Dios dijo? No, Dios dice que, y una guerra de palabras. Y ahora sigue acá. Y el Señor Jesús ahora había venido para restaurar lo que se había perdido. Él vino para el cumplimiento de la promesa. Y ahora Mateo capítulo 4, versículo 10. Fíjense que dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y esa es la primera palabra, proscuneo. Al Señor tu Dios adorarás. Esta palabra significa besar la mano, inclinarse, que una persona tenía que estar postrándose ante otra persona. Y Jesús le está diciendo al diablo, recordá que ante él te tenés que inclinar. Y ahora dice Jesús, y a él solo servirás. Y esta es otra palabra que es latreuo o latrevo en griego. Y esta palabra sugiere un reconocimiento de honor o rendir homenaje a alguien. Entonces acá Jesús lo que está diciendo fuertemente a nada más y nada menos que a nuestro archienemigo, a Satanás, le está diciendo, ante él vas a tener que postrarte, adorar. Y a él es al único que le tenés que rendir homenaje. ¿Y qué hizo Satanás? Le dijo, mentira, no lo voy a hacer. Dice ahí la palabra de Dios, y el diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Eso es lo que el Señor le dijo a Satanás, pero eso es lo que todo hombre tiene que hacer delante de Dios. Estas dos cosas, adorar y servir a Dios. Y los dos términos, fíjense que implica la acción de dar algo, de estar dándole algo a alguien. Y ya que la adoración es dar algo a Dios, y entonces la palabra latina de la que surge nuestra palabra en español es adorar o adorare. Y de ahí nosotros tenemos la palabra adoración, utilizando estos dos conceptos. Y esta palabra adorar está ligada al concepto de dignidad. La adoración es reconocer a Dios su dignidad o declarar, afirmar su valor supremo. Cuando hablamos de adoración, nos referimos a algo que nosotros le damos a Dios. Hoy estuvimos cantando, vinimos a adorar. Y eso es algo que nosotros le damos a Dios. En la parte del culto del Día del Señor es el momento que le damos algo al Señor. Y ahora, el momento de la palabra, nosotros estamos recibiendo algo de parte de Dios. Y fíjense qué importante que es. Qué importante que es poder adorar al Señor y que nosotros le damos a Dios. Pero fíjense la diferencia con el cristianismo moderno de hoy. Cómo ha cambiado las cosas. Parece que las canciones tienen que estar acordes a la moda. O las canciones de adoración tienen que estar acorde a los ritmos. O las canciones tienen que ser me gusta o no me gusta. Que yo salga de acá y diga, wow, qué temazo que cantamos hoy. Y no es así. Porque acá la palabra de Dios me sugiere que yo le tengo que dar a Él. Yo lo tengo que adorar, me tengo que rendir, me tengo que postrar ante Él, porque Él es digno. Él es digno, no es la forma que lo hago, sino que Él es digno de adoración. Lo central es que Él debe ser adorado. Lo central es que Él debe ser adorado. Y nosotros, de hecho, tenemos que y necesitamos entender el equilibrio de esta verdad, porque fuimos creados para dar honor y adoración a Dios. ¿Para qué fue creado el ser humano? Para dar honor y adoración a Dios, nada más que eso. Fuimos creados para eso, para adorar a Dios. Y primero empieza entonces ¿con qué? Con el ofrecimiento, con el postrarse, con el inclinarse, con dar honor, con dar esa, como dice esta segunda palabra de servirás, rendir homenaje a Él, de nosotros mismos hacia Él. Por eso, después de nuestras actitudes y por último nosotros tenemos que rendir a Dios,
nuestra vida, que serían nuestras actitudes hacia Él, rendir hacia Él nuestra actitud, nuestra vida de adorarlo, pero a su vez adoramos al Señor con nuestras posesiones. Por eso nosotros le damos a Dios, le ofrendamos a Dios, le damos algo de lo tanto que Él nos da, porque es una forma de adoración también. No le damos porque nosotros necesitamos plata para este lugar. Él sostiene su obra y la puede sostener de cualquier medio. Pero tenemos que entender que una forma de adorarlo a Dios y de rendir homenaje a Él es decirle, Señor, de lo que me has dado, esto también yo te quiero adorar. Es una forma de adoración, es una forma de servirte, de rendir homenaje hacia ti. Y acá es donde estamos sentando las bases para el principio regulador de cómo adorar a Dios. O de por qué adorar a Dios, qué es lo central o lo medular en lo que respecta a la adoración. Entonces vemos que no son cuestiones secundarias y hay ciertas circunstancias que Dios ha dejado que se determinen a la luz de la naturaleza cristiana, de la prudencia cristiana, podríamos decir. Bueno, yo siento que tengo que adorar a Dios, no sé, saltando de banco en banco. Y Dios no dejó eso librado al azar. Porque Dios, ahí cuando Pablo escribe a los Corintios, porque había mucho desorden, escribe ahí en 1 Corintios capítulo 14, y ahí contiene 2 ejemplos de tales reglas generales que Dios manda que apliquemos a nuestras circunstancias específicas. Y noten ahí en 1 Corintios capítulo 14, les pido que me acompañen un cachito, porque esto es un principio regulador del culto cristiano, que no se haga un desorden. Y hoy vemos que hay muchísimo por todos lados. Y hoy más que tenemos internet, hermanos, yo a veces pregunto, digo, no sé para qué miro esto, si me llegan videos, mirá cómo hace, y el otro día vi una que era la pileta de la unción, habían puesto una pileta y se tiraban de cabeza. Y se van a ahogar, yo no sé, digo, ¿qué están haciendo? Pero cada vez cosas más locas, ¿no? Ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, Pablo acomodando algunas cuestiones en la iglesia dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua, su interpretación. Pero Pablo dice que todo se haga para edificación. Que todo se haga para edificación. Y el versículo 40, dice la palabra de Dios, ahí de 1 Corintios 14, pero que todo se haga ¿cómo? Decentemente y en orden. 2 palabras importantes. Decentemente, que no sobrepase la moral, y en orden, que sea un orden que podamos guardar todos. Porque, hermanos, imagínense que vamos a ver al presidente de la nación y entramos corriendo, dando vuelta a carnero, saltando, gritando. Yo no me veo así de esa forma. O delante de un rey de este mundo. Somos muy reverentes, somos muy cuidadosos en nuestro porte, en lo que decimos, en las palabras, en los gestos, en las reverencias. ¿Y cómo puede ser que al Rey de Reyes, Señor de Señores y Soberano, a veces se le falte tanto el respeto? A veces no tengamos en cuenta la investidura de quién es Él, de qué es el Señor. Entonces hagámoslo decentemente y en orden, como dice la palabra de Dios. El principio fundamental y regulador para la adoración entonces es, no hacemos un culto voluntario. Nosotros no hacemos la adoración para nosotros mismos. Nosotros no preparamos las canciones porque me gusta esta. Bueno, a ver, los hermanos no dicen, miran el ranking de las canciones cristianas y ponenla en primer lugar. No lo hacen de esa manera. Porque eso sería hacer un culto voluntario. Fíjense cómo dice Pablo en Colosenses, capítulo 2, que habla de este culto voluntario. Colosenses, capítulo 2, versículo 23. ¿Recuerdan un poco Colosenses? El gnosticismo estaba entrando, estaban buscando una super espiritualidad, estaban haciendo cosas que no era lo que el Señor les mandaba, ellos buscaban un ascetismo en algún lado, alejarse para buscar a Dios, tener algún éxtasis por allá, y se estaban yendo a cosas que no eran rendirle culto al Señor, pero ellos se estaban fijando más en lo que ellos hacían para ellos mismos que para darle la adoración a Dios.
Y Pablo les tiene que decir ahí en Colosenses 2:23. Ellos hacían todas esas cosas, pero él le dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Con esta adoración, con esto que ustedes están haciendo, no están adorando a Dios y ni siquiera están mortificando la carne, porque están dando rienda suelta a sus pasiones y a sus deseos, a lo que quiere su corazón engañoso. Lo están haciendo para ustedes mismos y no para el Señor. Y los colosenses estaban errando acá, porque ellos ponían los dogmas, imponían las reglas humanas que decían según ellos que servían a acercarse a Dios. Adoren de esta manera, hagan esto de esta manera porque eso verdaderamente es acercarse a Dios. Y Pablo dice, no, porque eso es un culto voluntario a ustedes mismos. O sea, ese culto voluntario. Y ellos estaban ideando una forma de adoración religiosa. ¿Pero para quién? ¿Para Dios? No, para sí mismo. Y es peligroso comenzar a formularnos la adoración como iglesia, como hermanos, cuando venimos a adorar, que sea para nosotros. Hoy me siento bien, las canciones fueron hermosas, las canciones, cómo me tocó esta canción me hace llorar y no estamos hablando de emocionalismo. Si bien el Señor nos deja con nuestras emociones, pero no es lo que a mí me agrada, es cómo Él es adorado, es cómo Él es exaltado, porque Él merece toda la gloria y la adoración. Entonces, nosotros debemos orar y decir, Señor, enséñanos a adorarte aceptablemente. Señor, que no perdamos eso nunca, en este culto, en este lugar de adoración. Cuando venimos a adorar como comunidad, que no perdamos el orden y que no perdamos esa adoración aceptable hacia ti. Y hermanos, realmente me duele mucho cuando a veces se manipula la adoración. Con el tener que dar, con tener que dar dinero para que tu adoración sea más aceptable a Dios. Yo pienso, Dios, ¿cómo debe mirar desde los cielos eso? ¿Con qué temor? Porque Dios un día va a pedir cuentas. De aquellos que inducen a eso, a su pueblo a decirle falsamente que es una adoración, de esa manera hacerlo. Tenés que dar todo tu sueldo, tenés que dar esto, tenés que dar el otro. Y no es lo que la Biblia dice, es más bien lo que Pablo dice, es un culto voluntario de lo que ustedes dicen que es adoración. Los dogmas que ustedes ponen, eso y no es adoración. Porque adorar a Dios es exaltarlo, inclinarme ante Él, rendir honor y rendir homenaje, porque sé que Él es el Dios verdadero, el único Dios que debe ser adorado. En segundo lugar, ¿cuál es la prioridad de la adoración? ¿Por qué adorar a Dios? Entonces vimos qué es adorar, rápidamente. Ahora, ¿por qué es prioridad en la palabra de Dios la adoración? Y yo quiero que me acompañen ahí a Hebreos 11. Viendo algunos textos de adoración, este es el que más me llamó la atención, y después haciendo una comparación con otros lugares de la Escritura. Y en repetidas ocasiones la palabra de Dios confirma la prioridad absoluta de la adoración. Hebreos 11 vemos que presenta una lista de héroes de la fe. Ustedes tienen ahí en sus Biblias, héroes de la fe y sus héroes, no sé el título que tengan. Pero ahí dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y ahora el versículo 4. El primero en la lista que está en el versículo 4. ¿Quién es? Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Y el tema dominante en la historia de Abel es que él era un verdadero adorador. Busquen la biografía de Abel.
¿Qué dice? Nada más que eso. Después los hermanos lo mató, no quedó más, ya está. Se acabó la historia de Abel. Dice que él era un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque adoró de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Dios aceptó su ofrenda, no así la de su hermano. Y esto es todo lo que sabemos. Ahora, ¿cuál es la segunda persona en Hebreos 11? Versículo 5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado con Dios. Tenemos que Enoc caminó con Dios. La segunda persona entonces es Enoc, quien también puede identificarse con una palabra. Si a Abel lo identificamos con una sola palabra, en lo cual él aparece, ¿cuál es? Adorar. Abel, el primero que aparece en la lista, lo identificamos con adorar. A Enoc, el segundo que aparece en la lista, ¿con qué palabra lo puedo identificar? Caminar, porque él caminó con Dios, fue amigo de Dios. Y el término caminar se resalta, porque él caminó con Dios. Ahora, el tercero en la lista, ¿quién fue? Noé. Dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó una arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Y cuando pensamos en Noé, la palabra que se nos viene a la mente, ¿cuál es? Sin lugar a dudas, aparte del arca, que dicho sea de paso, no es el arca de Noé, sino que es el arca de Dios, el arca que Dios le envió a construir a Noé. Pero la primera palabra que se viene a la mente es trabajo, trabajar. ¿Por qué? Porque Noé tuvo que trabajar 120 años en un arca. 120 años todos los días trabajando en eso que Dios le había mandado. Entonces, sin lugar a dudas, que yo creo que eso es trabajo. Y además que ese es el trabajo de la fe que él tuvo, de creer. Pero ustedes se preguntaron alguna vez, o si leyeron otras versiones de la Biblia, ¿vieron un cambio de orden en estos nombres? Yo busqué en todas las versiones. Y en todas las versiones dice el mismo orden. En primer lugar, Abel. En segundo lugar, Enoc. En tercer lugar, Noé. No es casual el orden. No es casual en orden, porque hay un orden en Hebreos 11 que va más allá de ese orden cronológico. Es un orden de prioridades que Dios quiere resaltar ahí. Acá hay un orden de prioridades. ¿Por qué? Porque primero viene el adorar en la vida del cristiano. En segundo lugar, lo que viene es el caminar con Dios. Y en tercer lugar, el trabajar para Dios. En primer lugar, adorar a Dios. Fuimos creados para eso. En segundo lugar, caminar. Porque desde el principio el hombre tenía comunión con Dios. Disfrutaba de su presencia. Pero en tercer lugar es trabajar. Entonces, el orden de prioridad no es casual. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, el tabernáculo. Cuando el Señor manda construir el tabernáculo al pueblo de Israel, Él dice que lo dispongan de distintas formas. Fue diseñado, preparado para hacer énfasis en algo que estaba en el centro de ese campamento. ¿Qué era? La adoración a Dios, donde estaban los sacrificios y donde era adorado el Señor. Eso tenía que estar en el centro. Eso tenía que estar en el centro. La descripción de sus detalles del tabernáculo, nosotros lo podemos ver, si ustedes quieren, en Éxodo. Y eso, la descripción de cada detalle del tabernáculo en Éxodo requirió 243 versículos, punto por punto, cómo se tenía que hacer. El tabernáculo fue diseñado solo para una cosa, para adorar a Dios, para adorar a Dios. ¿Podemos entender entonces la prioridad de la adoración? Como dice la Biblia, y ese era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, el tabernáculo, y por supuesto que usarlo para cualquier actividad que no sea adoración era un sacrilegio terrible para el pueblo de Dios.
pero a su vez Dios lo había hecho para que Él sea adorado. ¿Se acuerdan de algunos detalles cuando a veces compartimos la cena del Señor y vemos el sacrificio y todo lo demás? En el tabernáculo hay un solo elemento que no había: silla. Nadie se podía sentar, no se podían sentar. Los israelitas no solo, ellos no iban allá para asistir a un servicio y entretenerse. Me siento a ver qué pasa, a ver qué tal es la adoración acá. A ver, Dios, ¿con qué canción se manifiesta hoy? Si me gusta o no. No. Iban a adorar a Dios. Y si tenían una reunión con otro propósito, ellos la iban a llevar a cabo en otro lugar, fuera del tabernáculo, no en ese lugar. Si tenían que reunirse para otra cosa, iba a ser fuera del tabernáculo. Y nosotros vemos que también la distribución del campamento alrededor del tabernáculo sugiere que la adoración estaba por encima de cualquier otra actividad, porque el tabernáculo estaba en el centro y justo al lado estaban los sacerdotes que dirigían la adoración. Central, la adoración en la palabra. Y un poco más lejos del tabernáculo estaban los levitas, quienes se ocupaban del servicio. Y después, más allá, estaban todas las tribus ubicadas. Pero ¿saben cómo estaban todas las tribus ubicadas? Dijo Dios. Todas tienen que estar ubicadas mirando hacia el tabernáculo. Todas las tribus tenían que estar mirando hacia el lugar de adoración, donde Dios tenía que ser adorado. Es central la adoración, es central. Después podemos ver más adelante también que en la ley Moisés estableció edades específicas. Solo estamos viendo, fíjense qué importante que es la adoración. Lo vimos en Hebreos 11, la disposición de las personas a adorar, caminar y trabajar en las vidas de Abel, de Enoc y de Noé. El tabernáculo, pero ahora Moisés, ahí en Números, capítulo 1, versículo 3, solamente a modo de que podamos ver cómo Dios le había dicho lo importante que era la adoración. Números capítulo 1, versículo 3. Dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. O sea, un israelita joven podía servir como soldado cuando tenía 20 años. De 20 años para arriba. Fíjense ahí en Números 8:24. Vamos a estar ahí en Números porque Dios le dice qué tiene que hacer, qué tenían que hacer de acuerdo a las edades. Números 8:24. Esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión. 25 años en adelante, entonces los levitas. Nos dice que un levita podía empezar a trabajar en el tabernáculo cuando tenía 25 años. O sea, no cuando podía ir a la batalla con 20, sino cuando tenía 25 años. Pero en Números, capítulo 4, versículo 3, dice, de 30 años arriba hasta los 50, todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. Dice que para ser sacerdote y dirigir al pueblo en la adoración, un hombre tenía que tener entre 30 y 50 años. Ahora, ¿es casualidad las edades? ¿Es casualidad que el Señor haya puesto estos 21, estos de 25 para arriba y esto entre 30 y 50? Esto, hermanos, Dios está sugiriendo que dirigir la adoración demandaba el nivel más alto de madurez. El nivel más alto de madurez, ya que la adoración, al ser prioridad principal en el orden divino, ¿qué es? Adquiere mayor importancia. Mayor que la guerra o mayor que cualquier otra cosa. Se requiere madurez. ¿Cuántas veces vemos que se adora a Dios solamente porque sabe tocar un instrumento? Solamente porque tiene buena voz. No, eso que lo haga en cantando por un sueño, pero no en el lugar de reunión al Señor. No. Es claro el Señor, un alto nivel de madurez. Y esto no es que estamos midiendo los niveles.
y ahora vamos a empezar a ver quién tiene nivel, sino el compromiso que lleva a adorar a Dios. La madurez espiritual, lo que significa adorar a Dios, no es cualquier cosa. Y yo creo que es lo que Dios nos quiere decir acá. ¿Se acuerdan Isaías capítulo 6, la visión que tiene Isaías? Vamos ahí un poquito a Isaías 6. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Pero fíjense que dice que el profeta había tenido una visión. Isaías 6. Dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y dice esta versión, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y ahora vemos las mismas prioridades acá en los ángeles. Cuando el Señor nos describe acá en Isaías, fíjense que los serafines, que son una clase de seres angelicales relacionados con la presencia de Dios, porque ellos pueden estar en la presencia de Dios. Y ellos están relacionados con la presencia de Dios. Pero resulta particularmente interesante observar ahí que de sus 6 alas, 4 están relacionadas con la adoración. Y solamente 2 con el servicio. Fíjense que dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 servían, o sea, volaban, era lo que le hacía trabajar. Cubren sus pies para proteger la santidad de Dios, cubren sus caras porque no pueden mirar su gloria, pero con las 2 restantes son capaces de volar. El ministerio de adoración debe mantenerse en perspectiva de lo que dice la palabra de Dios. Y acá vemos claramente que no es hacer, sino que es adorar a Dios por lo que Él es y conocerle. Y proseguir cada día en conocerle aún más y adorarle a Él. No solo es hacer. No solo es con la música, con la batería, la guitarra, el teclado, no es eso. Sino que es mirar a aquel a quien debe ser recibida toda la gloria. Dice un autor, dijo que el ministerio desciende del Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo mediante un instrumento humano. La adoración se inicia en el instrumento humano y asciende por el poder del Espíritu Santo por medio del Hijo hasta el Padre. Solamente podemos ser instrumentos, nada más que eso. Solamente nosotros podemos estar siendo partícipes de esa adoración y nosotros solamente podemos ser alguien que adora a Dios por su gracia y por su misericordia. Y en el Antiguo Testamento el profeta, quien era un ministro de la palabra, acá Isaías, él hablaba de parte de Dios al pueblo. Pero también cuando vimos el sacerdote era el que dirigía la adoración. ¿Pero qué hacía? También hablaba de parte de Dios al pueblo. Entonces la adoración es el equilibrio perfecto para el ministerio. Pero el orden de prioridades empieza con la adoración en el ministerio. Con la adoración. Rápidamente quiero ir a Lucas capítulo 10, porque narra, y tal vez a ustedes se les ocurrió, la visita de Marta y María. ¿Se acuerdan? La visita de Jesús a Marta y María, Lucas 10, del 38 al 42. Pero no lo vamos a leer esos versículos, o los márquenlo ahí o vayan leyéndolo, pero cómo nosotros vemos que la oración es el elemento esencial. Y Jesús así lo demostró. Pero el servicio puede ser un corolario, podríamos decir, maravilloso para la adoración. Pero lo central es la adoración. Y es central en la voluntad de Dios y nosotros
creemos que Jesús enseñó esta lección similar de nuevo en la casa de Marta y de María. Y se acuerdan que también era la casa de Lázaro, que era el hermano de ellas dos, a quien Jesús había levantado de los muertos, ¿se acuerdan? Y lo que María hizo fue muy humilde. Lo que María hizo, lo que hizo María fue postrarse a los pies del Señor. Pero Marta, ¿qué estaba haciendo? Marta estaba sirviendo, ¿no? O sea, estaba preocupada de acá a allá y el Señor le tiene que decir, estás afanada y turbada. No le dice, está mal lo que estás haciendo, sino que te estás preocupando por eso. Déjalo para después, porque vemos que lo principal es adorar. Pero después, en Juan capítulo 12, que me quería centrar en ese pasaje. Esto es también para saber lo que María y Marta eran, pero en Juan capítulo 12 encontramos a María, la misma María. Y versículo 1 al 8 nos habla que ella le ungió los pies al Señor. ¿Qué hizo María ahí? Dice que entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que Jesús había resucitado entre los muertos, y le hicieron una cena allí. Y Marta, ¿qué hacía? Como siempre, servía, ¿no? Ahí estaba Marta sirviendo, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Versículo 4, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Lo que hizo María fue muy humilde en lo que es adoración. Ustedes saben que el cabello de una mujer hoy, pero tal vez en aquel entonces representaba mucho ese cabello largo. El cabello de la mujer era la gloria de una mujer. Y yo no veo ninguna mujer que no se cuide el cabello. Se lo peina, se lo arregla, porque es la gloria de la mujer. Y los pies de Jesús representaban a los pies de una persona, por más que sea Jesús, el Hijo de Dios. Jesús fue hombre y sus pies se le ensuciaron. Los pies de Jesús estaban sucios por el polvo, por la tierra. Y los pies de cualquier persona de ese lugar era algo sucio. Hoy nuestros zapatos tienen contaminación debajo de nuestros pies. Pero acá dice que, y por supuesto, en contraste con la gloria de los cabellos, los pies, ¿de quién es la gloria? De nadie. Los pies, nadie puede decir, mirá qué lindos pies que tengo, mirá, dale un beso. No, olé los pies, no. Olé el cabello, sí, mirá qué rico perfume, qué rico que me bañé. Pero por más que nos hayamos bañado, nadie huele los pies de otro, ¿no? Entonces es un contraste. Y usar un ungüento en esa época, como Judas bien lo dijo, era muy costoso. Y eso que María hizo, no solo quiebra ese frasco y lo derrama a los pies del Señor, sino que ella seca con sus pelos, con sus cabellos. Pero ese frasco equivalía al salario de un año. Imagínense el salario de un año de un empleado de comercio, un salario base de todo un año. Saquen el precio. Eso valía el perfume. Y de acuerdo, algunos dicen midiendo a la inflación, podríamos decir, de la época de Jesús, valía muchísimo más. Por eso Judas estaba tan escandalizado. Parecía un derroche increíble. Pero Jesús lo reprende con esa actitud. Pero ¿qué pasa acá? El acto de María era adoración sincera. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón de cada uno. Y Él dijo, déjala, esto es adoración sincera. Esto ella lo está haciendo para mí. Y nosotros ahí podemos ver cómo nuestra adoración va mucho más allá de lo que poseemos, aún de una forma tal vez moral, de decir cómo adoro a Dios o vengo acá a adorar a Dios. Tal vez no digo porque otros se van a burlar de mí o es vergonzoso. Nosotros cuando conocemos a Cristo no importa lo que digan los demás.
Si tengo que gastar todo para Él, lo voy a gastar. Y si tengo que hacer algo de inclinarme hacia Él, lo que estaba haciendo acá María era utilizar esto, era postrarse ante Él, rendirle homenaje al Señor. Lo mismo que el Señor le dijo a Satanás. Pero ahora María lo estaba haciendo, conociendo lo que ella hacía y para quién lo hacía. Bueno, finalizando, hermanos, ya les dije, quiero tocar rápidamente el día del Señor. Y yo solo acá quiero hacer, no voy a hacer énfasis en el día del Señor tal cual. Yo voy a hacer énfasis en el día del Señor de acuerdo a tal cual lo guardamos nosotros, que es el día domingo, ¿no es cierto? Que lo entendemos de acuerdo a la Escritura. Pero ya estamos preparando el mensaje para dar ese tema y darlo con exactitud y con más tiempo. No nos iba a alcanzar. Imagínense, esto lleva mucho tiempo, la adoración, y lo estamos viendo en menos de una hora. Pero hoy, enfatizando el tema de la adoración en el día del Señor, deseo solamente exponer lo que la iglesia primitiva hizo. Y requería recordar que en ese día, la resurrección del Señor Jesús. La resurrección del Señor Jesús. Nosotros cuando nos reunimos el día domingo, recordamos la resurrección de Cristo. ¿Que qué hace? Sella el sacrificio de Cristo. Sella el sacrificio de Cristo. La resurrección fue, podríamos decir, el amén del Padre a la obra de Cristo. Y por eso fue el primer día de la semana, que fue el domingo. Y por eso nos reunimos y creemos que ese es el día del Señor. Pero solo quiero leer un par de versículos, por ejemplo en Colosenses capítulo 2, no solamente para que lo tengan en mente para el mensaje del día de reposo, sino para que lo podamos después poder ver con más precisión. Colosenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Pablo, hablándole ahí a los colosenses, poniendo en lugar varias cosas, como habíamos dicho, dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Esta es la obra que Cristo hizo en la obra de redención. Pero dice el versículo 16, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Y esto tiene que ver no solo porque hay movimientos que dicen, las iglesias reformadas solo cantan salmos. ¿Dónde dice en la Escritura eso? Sí, los judíos cantaban los salmos, es verdad. Pero si hacemos todo al pie de la letra, tenemos que cantar el salmo tal cual es, en la ocasión adecuada. Y vieron que cuando dice el salmo Ashitit, por ejemplo, o el salmo Maskil A, lo que está diciendo ahí es un tono que se tiene que cantar el salmo. Entonces, si somos tan puntuales en eso, hagamos puntual en todo. Y vamos a fallar en algún momento. Y lo que Pablo le está diciendo acá, que ahora estamos en Cristo, Él hizo las cosas nuevas, y acá se estaban torciendo, diciendo cómo se tenían que adorar, cómo tenían que hacer las cosas. Y Pablo le dice que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Y el apóstol Pablo instruyéndonos que aquellas cosas que fueron celebradas de una manera simplemente apuntaban a la culminación del Nuevo Testamento, que era Cristo. Todo apunta a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo adoramos en el día del Señor y por qué nos reunimos el día domingo y no sábado. Porque este es el día de resurrección del Señor. Lo creemos de acuerdo a lo que dice la Escritura, pero que a su vez no nos estamos inclinando ante el sábado y el domingo. Nos inclinamos ante Dios. Nos inclinamos ante Cristo que resucitó, porque Él es el Señor de ese día. Y no podemos perder de vista eso. Entonces, cuando uno ya empieza a ver qué día se reúne, si es sábado, si te reunís el sábado sos bíblico, y si te reunís el domingo estás en pecado. No, porque es lo que Pablo está diciendo. Nadie os juzgue por estas cosas, porque todo apuntaba a Cristo. Y si vamos a Romanos capítulo 14, versículos 5 y 8, versículos 5 al 8. Romanos 14 dice,
Acá estaba hablando de los problemas de conciencia que había. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. No es el día, no es el tiempo, sino que es de quién somos. Y nosotros vemos que el día del Señor o el día de reposo suple dos necesidades básicas del hombre. En primer lugar, la necesidad que tenemos de un día darle adoración al Señor, sin lugar a dudas, un día de la semana. Y nosotros escogemos el primer día de la semana, domingo, como dice la palabra de Dios. Y en segundo lugar, que un día de la semana, hermanos, hay que descansar, sin lugar a dudas. Nuestros cuerpos tienen que descansar. Ya después vamos a ir viendo los detalles de esto con respecto a cuando Dios dice que descansó. Pero eso se los dejo como un anticipo de lo que vamos a ver. ¿Será que Dios se cansó? ¿Será que Dios se agota? Bueno, vea el próximo capítulo, te podríamos decir. Conclusión, ¿cómo lo estamos haciendo? Sería la pregunta. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Lo estamos haciendo de esta manera, como dijimos, cómo hay que adorar a Dios, postrarse, ver el sentido? La palabra de Dios es muy fuerte al marcar que hay un sentido de Génesis, Apocalipsis en la adoración, que todo se centra en la adoración al Señor. O tal vez somos demasiado Marta, no tengo nada con mi tía Marta, pero demasiado Marta, como dice la palabra acá, la Marta de la Biblia, afanada, sirviendo, o necesitamos ser más María, postrarnos a los pies del Señor, dejar a veces las preocupaciones de lado y adorar al Señor, adorar en medio de las pruebas, de las dificultades, adorar en medio de los problemas. Hay un autor que se llama A.W. Tozer, escribió muy lindos libros, hay uno que recomiendo mucho que es La búsqueda de Dios, es excelente, pero él dice, él llamó a la adoración es la joya perdida de la iglesia, la verdadera adoración. Y creo que si él viviera hoy diría lo mismo, pensaría lo mismo. Y la adoración, como la palabra de Dios la presenta, es interna, sacrificial, activa y productiva. Y no se parece nada al concepto de adoración del mundo. Y la adoración debe ser a su manera, ya que es la única forma de adoración que Dios reconoce. La adoración agradable a Dios, por más que lo hagamos con todos los instrumentos, con todas las luces, con todo, la única adoración en su iglesia que Dios va a aceptar es la única que Él estableció en su palabra. Ni más, ni mucho menos. Es la única que el Señor ya dejó establecida. Por eso, hacemos bien, hermanos, en ver cómo los antiguos adoraron al Señor, cómo fue su corazón, su disposición, y que nosotros podamos podamos tener en cuenta este principio de adoración. Podamos tener en cuenta que adorar al Señor no son los medios por los cuales lo hacemos, sino que adorar a Dios es de acuerdo a como Cristo lo dice, de acuerdo a como Cristo dice en su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu gran amor. Te damos gracias, Señor, por hoy haber venido a adorarte, Señor. Vinimos a exaltar tu nombre y lo hemos hecho. Y ahora, Señor, hemos aprendido que adorarte, Señor, es, tal vez en algunos casos teníamos un mal concepto de la adoración. Y, Señor, ahora al ver tu palabra, nosotros vemos que adorarte va mucho más allá de las formas que lo hacemos, sino que es el corazón, Señor, en el cual nosotros tenemos que examinar
Y también, Señor, es la actitud que nosotros tenemos al cada día conocerte y saber y conocer en quién eres. Señor, ayúdanos a adorarte, ayúdanos a hacerlo, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad, y que lo podamos hacer en todas circunstancias, Señor. Muchos de nosotros hoy hemos venido a cantarte y tal vez estábamos fatigados, cansados, preocupados, alegres, tristes. Señor, que lo podamos hacer correctamente, que podamos ver el objeto de la adoración que eres tú, Señor, y no perder de vista nunca la cruz del Salvador, la cruz de Cristo. Gracias, Señor. Acompáñanos con bien a nuestros hogares y que toda esta semana podamos adorarte y preparar nuestros corazones para encontrarnos el próximo domingo aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.